pasamos a diferente manera, a diferente escala. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llega un momento en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor, que vamos a necesitar no solo del poder de Dios, sino de su fuerza. Porque hay espíritus malignos. Y aparte de eso, en el mensaje vamos a aprender de que hay algo en nosotros que solamente se va a acabar cuando lleguemos a la eternidad. Usted dice: pastor, entonces ¿para qué? Bueno, si usted quiere vivir una vida en victoria, quiere vivir una vida de gloria en gloria, tenemos que superar áreas en nuestras vidas que están estorbando nuestro crecimiento y nuestra relación con el Señor. Póngase, hágase usted esta idea. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que yo me pongo unos, le llamamos tenis, no zapatos, de hacer deporte. Y de repente yo encuentro, cuando me pongo los tenis, como decimos nosotros en mi país, tiene como algo que me está molestando, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted eso? Creo que a todos. Entonces usted trata de que ya se lo amarró, entonces ya está de pie, entonces la vagancia, la pereza, sabemos que hay algo y me está molestando, y si sabemos que lo dejamos ahí me va a molestar más y más mientras más yo lo piso, porque puede ser algo pequeñito, pero empieza a hincarte, empieza a molestarte y se convierte en una piedra. ¿Le pasa a usted eso? Hasta que nosotros decidimos quitarnos el bendito tenis o zapato y sacarle eso que nos está molestando y nos sentimos aliviados, ¿cierto? Eso lo traemos todos nosotros. Todo ser humano tiene algo llamado pecado que solamente puede ser radicado con la sangre del Cordero de Dios. ¿Alguien me dice amén? Y hay piedritas que la vamos a que muramos o partamos con el Señor venga con nosotros. Yo se lo voy a mostrar con la Biblia. ¿Cuántos quieren verlo? ¿Cuántos quieren verlo? No se sienta mal cuando usted es tentado. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación se convierte en pecado. Muchos de nosotros nos sentimos tristes. Ay, fui tentado. Pero si no hiciste el acto, no desobedeciste a Dios. Jesús fue tentado y la Biblia dice que no tuvo ningún pecado. ¿Alguien me dice amén? Entonces, empecemos con algo que el apóstol Pablo dice, que a mí me llama tanto la atención, porque este hombre traía una revelación dada por el Señor de que muchos lo criticaban y muchos le decían que él era un falso apóstol, que predicaba herejías, porque eran unos misterios, unas revelaciones tan grandes que la gente no entendía. Aún muchos cristianos, muchos hijos de Dios en aquel entonces, dicho por el apóstol Pedro, dice que el apóstol Pablo escribía tantas cosas y muchas de ellas difíciles de entender. Mire cómo empieza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, y a mí esto me gusta. Capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo empieza y dice: justificado pues por la fe. Dígale que está a su lado: justificados. Pero por favor, dígalo con ganas: justificados. La palabra justificado es que usted y yo tenemos una posición en Cristo de que somos justos delante del Padre, porque el justo murió por nosotros. Diga justificados. Entonces dice por la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces oiga lo que dice: tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz para con Dios? Es decir, que nosotros había antes de Cristo perdonarnos y antes de Cristo llamarnos y sellarnos con su Espíritu, nosotros éramos enemigos de Dios por naturaleza. Pero ahora tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz para con Dios? No solo tenemos la paz con Dios, sino que tenemos la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el mediador para reconciliarnos con el Padre. Jesucristo pagó el precio por usted y por mí,
para llevarnos al Padre. En otras palabras, lo que quiero enseñarle es que cuando Dios nos ve a nosotros, Él no está viendo quiénes somos, sino quién está en nosotros y lo que Él hizo por nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Están muy calladitos hoy ustedes. Están muy calladitos. ¿No les gustó eso? Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Solamente estoy dándole una introducción para entrar en el mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación. Diga ninguna. Pero dígalo con ganas. Ninguna. El apóstol Pablo dice en ese mismo capítulo: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Tú puedes ser señalado, pero nadie te puede condenar. Porque tú y yo somos justos delante de Dios. Pero dice, no hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu? Y usted dirá: pastor, yo ando en el Espíritu todo el tiempo. No sea mentiroso. Porque tú estás en la carne. Y el apóstol Pablo dice: aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque todos estamos en una carne pecaminosa. Todos necesitamos renovar nuestros entendimientos. Todos necesitamos crucificar el alma. Todos tenemos apetito para hacer lo malo. Todos tenemos apetito para comer lo malo. Lo malo siempre es bueno, ¿eh? Un chicharrón. ¿Cuántos saben que eso no es saludable? Un pedazo de chicharrón con tostones y una tajada de aguacate. Eso no puede traer salud porque esto está lleno de colesterol. Pero cuán delicioso es un pedazo de chicharrón. Alguien diga amén. Los que son dominicanos y colombianos saben lo que estoy hablando. El resto a lo mejor. ¿Cuántos saben lo que es un chicharrón? ¿Cuántos saben que eso no es kosher? En Santo Domingo hay un plato que le dicen los 3 golpes. Y yo quiero que usted entienda que el dominicano nació para comer. No, parece que no. El dominicano, hay un plato que le dicen los 3 golpes. ¿Sabe? ¿Quiere saber lo que es? ¿Cuántos dominicanos hay aquí? Ay, Dios mío, ayúdame. Ok, yo creo que hay dominicanos que ni saben lo que es eso. El 3 golpes es plátano majado. Escúcheme, plátano majado. Entonces cogen salchichón, diga salchichón. Oiga, salchichón. Entonces cogen y fríen el salchichón como si necesitara más grasa. Entonces cogen queso blanco, diga queso blanco. Fríen el queso blanco como si necesitaba más grasa. Cogen huevo y fríen el huevo. ¿Alguien tiene hambre ya? Entonces cogen el mangú, el plátano machucado, majado, y toda esa grasa que sobró del huevo, del queso, del salchichón, se lo echan encima al mangú. Entonces cogen los 2 pedazos de queso, los 3 pedazos de salchichón y, ¿qué más dije? Y los 2 huevos fritos y se lo ponen arriba del mangú y le echan sal. Alguien diga gloria a Dios. Hay revelación hoy en la casa del Señor. No, aceite de oliva no, eso, el puerco. Entonces ya me dio un hambre terrible. Creo que voy a ir para Santo Domingo y Minimarket. Entonces eso le llaman los 3 golpes. Créeme que son 3 golpes al corazón y al alma y a las arterias. Pero todo lo que nosotros vemos, eso es malísimo. Pero qué delicioso es habitar los hermanos juntos alrededor del mangú con los 3. No, hermano, pero nosotros tenemos ese apetito, ese deseo de hacer lo malo. Todo lo malo tiene su precio y lo malo es bueno por un tiempo. Yo creo que ya a ustedes les dio un hambre que no me van a escuchar ya con él. No hay ninguna condenación para los que están en quién. Diga conmigo, no hay condenación. Cuando yo voy a comer los 3 golpes, yo oro en el nombre de Jesús, reprendo espíritu de colesterol, reprendo calorías. Tú puedes reprender todo lo que quieras, todo eso va para allá adentro. Eso no va para ningún lado.
Romanos capítulo 7 y entro lo que es la lucha que tenía el apóstol Pablo. Después de hablar en el capítulo 5 de cómo entró en el pecado al mundo, después de hablar del capítulo 6 de la justificación, el capítulo 7 el apóstol Pablo entra en su vida personal. Pablo no está hablando de alguien, Pablo está hablando de sí mismo. Si el apóstol Pablo, siendo un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento, un hombre que tuvo la revelación de ir al tercer cielo, de oír cosas que no se le permitieron hablar, un hombre que fue decapitado por causa del evangelio, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre lleno de revelación y de sabiduría, tuvo esta lucha interna, cuanto más nosotros. Hay gente que quieren buscar y quieren indagar qué era lo que tenía el apóstol Pablo. Tenía un problema de ojos, tenía un problema de mujeres, tenía un problema de alcohol, tenía un problema de qué. ¿Cuál era el problema del apóstol Pablo? No sabemos. Una de las cosas que sí puedo decirle, que Pablo tenía un temperamento que Dios estaba lidiando con él. Eso sí le puedo asegurar bíblicamente. El temperamento del apóstol. Porque en una ocasión dijo, el Señor tenga misericordia de fulano, pero en otra ocasión dijo, se lo entrego a Satanás. El Señor tenga misericordia de fulano, pero a sutano que Dios le pague conforme a sus hechos. Tenía un temperamento terrible. Porque era el celo del Señor que lo consumía. Entonces Pablo dice en Romanos 7:14, empieza y dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Está hablando aquí de la ley de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, empieza a quemar ropa. Dice, mas yo soy carnal. ¿Le ha dicho usted a alguien una vez, tú eres un carnal? ¿Y por qué la persona se pone bravo cuando usted le dice eso? Si el apóstol Pablo dice que él era un carnal. Aquí está, se lo estoy leyendo. ¿O no estamos leyendo la misma Biblia? Y no solo eso, sino que dice, vendido al pecado. ¿Qué es esto, Pablo? Tú eres un esclavo de Cristo, está vendido por Cristo, Cristo pagó tu precio. O ahora está diciendo que está vendido al pecado. Sí, porque Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo y usted dice, ¿para qué yo hice eso? Levante su mano. Ah, pues usted no lo entiende, pero lo hizo. Pues no hago lo que quiero. Mire qué lucha. Sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué era lo que aborrecía Pablo? Que terminaba haciéndolo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley de Dios, los mandamientos de Dios son buenos. La palabra de Dios es buena. Hay leyes terrenales que no todas son buenas. Hay leyes espirituales que no todas son buenas. Pero la ley de Dios es buena. Ahora mismo acaban de pasar, todavía no está hecho ley, pero van a hacerlo ley casi seguro. El problema que hay con la identidad de género. ¿Cuántos han oído ese término? Identidad de género. Iglesia, ¿cuál es el problema con la identidad de género? Dice la Biblia que yo leo, y creó Dios al hombre y a la mujer. No puede haber confusión porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuántos me dicen amén? Usted nace mujer, usted nace hombre, y usted puede hacerse todas las mutilaciones hechas y por haber. Al final del día, cuando usted muera y pasaron 100 años, si usted es mujer, se murió mujer, seguirá siendo mujer, porque los huesos dicen que tú eres mujer. La van a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede entrar a un baño donde están las niñas o donde están las mujeres, porque el lunes era mujer, pero el martes amaneció que quiere ser un hombre. Y eso va a ser ley. Esa ley a nosotros no nos toca. ¿Usted sabe por qué? Porque es una ley que va en contra de la palabra de Dios. Ahí la Biblia dice que no nos sometamos a las autoridades, porque la ley de Dios está por encima de... Parece que no le gustó la idea.
Una ley que va a ser ya puesta en el Congreso. Y ahí donde se pone la piña agria, cuando un congresista dijo y se paró en medio del Congreso y dijo que Dios no tiene Congreso. Hasta ahí llegaste, papá. Los 3 golpes te van a venir, porque Dios no puede ser burlado. Si Dios dijo hombre y mujer, es hombre y mujer. Hasta ahí llegaste, papá. Hasta ahí llegaste. Y eso es lo que estamos viendo. Por ese partido. Vergüenza debe dar. Vergüenza debe dar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios no puede ser burlado. Entonces el apóstol Pablo quiero esto, hago, apruebo que la ley es buena. Diga, la ley es buena. La ley de Dios es buena. Y le voy a explicar el por qué. El apóstol Pablo nos da la referencia. De manera que ya yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Diga, el pecado que mora en mí. Desde el momento que Adán y Eva comieron del árbol de la vida, del bien y el mal, entró el pecado al hombre. Entró. Desde que nace un bebé, aún en el vientre de la madre, dice el rey David, fue concebido en pecado. Todo ser humano trae lo que se llama pecado. Por eso necesitamos al que perdona pecados, al que Dios lo hizo pecado por nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni uno justo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, hágase así, mire. Este cuerpo es el portador del Espíritu Santo. Pero este cuerpo está saturado de pecado. La mente necesita ser renovada. Dice el apóstol Pablo, en mi carne no mora el bien. Es imposible que more el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso dice la palabra que saber hacer lo bueno. Por eso dice la palabra que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. El espíritu te dice ora, la carne te dice duerme. El espíritu te dice no coma tanto, la carne te dice tiene que alimentarte. Los ojos, la vista, los oídos, lo que oímos, lo que hablamos. Entonces dice, no more bien porque el querer hacerlo, yo no quiero. Porque no hago el bien que quiero. Ay, Dios mío, mira qué tremendo este hombre. Sino el mal que no quiero, eso hago. Estamos hablando, iglesia, del apóstol Pablo. No estamos hablando de Juan Pérez. Y si hago lo que no quiero, ya para pecar, porque hay gente que dice, ay no, el que está pecando es el alma, el que está pecando es el cuerpo. Yo no estoy pecando. Hay gente que cae en eso, iglesia, y cae en desgracia. Pablo se da cuenta que hay una ley que es buena, pero hay otra ley que es de pecado. Y tiene que identificar. Cuando Adán y Eva pecaron, se echaron la culpa los unos a los otros y la culpa terminó en la serpiente. La mujer que tú me diste, oiga, la que tú me diste, no solo le echó la culpa a Dios, sino que tiró para adelante a Eva. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, otra vez. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Diga una ley. Diga ley. Que el mal es.
Y esta ley no se va a ir, y se lo voy a mostrar con la Biblia, hasta que nosotros vayamos con el Señor. Todos nosotros estamos siendo perfeccionados. Ya somos justos y estamos en el proceso de la santificación. Todos nosotros estamos siendo conformados en el hombre interior a la imagen de Cristo. Pero se va a necesitar una transformación de este cuerpo para llegar al cielo y decir, santo, santo, santo es el Señor, y poder ver a Dios cara a cara, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. ¿Se ha hecho usted una pregunta alguna vez? Yo me la hago varias veces con respeto al Señor. La Biblia dice que Jesús no pecó. Oiga, hermano, ¿se ha puesto a pensar eso usted? Y Jesús estaba en la carne. Jesús estaba en la carne, Jesús estaba en un cuerpo de carne. Pero Jesús no pecó. La tentación de pecar y no ceder a la tentación. ¿Cuánto le gusta ese sumo sacerdote que tenemos? ¿Cuánto le gusta ese sumo sacerdote? Que podemos ir al perfecto a decir, Señor, tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Mas yo soy tentado en todo y peco todo el tiempo. Pero tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Ayúdame, Señor. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior quiere la cosa de Dios. El hombre interior es tu nuevo hombre. Es el nacido de nuevo. El nuevo hombre es donde mora el Espíritu Santo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aleluya. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo la ley del pecado. ¿Entendieron o no entendieron? Esta lucha que tenemos, no estamos solos. Porque Pablo la pasó, pero Pablo tuvo victoria porque confiaba en aquel que lo podía librar, Cristo Jesús. Ni arruga ni cosa semejante. Cristo perfecto en todos sus caminos. El santo, el bueno, murió por nosotros y nos está ayudando en este momento. Y no nos va a dar más de lo que podamos soportar, sino que podemos decir, Abba Padre, ayúdame, soy un miserable, pero tú eres bueno y misericordioso. Aleluya. Mientras tanto, esa batalla no va para ningún lado. Esa batalla estará con nosotros hasta que lleguemos a la eternidad. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria a Dios. Wow, eso me alivia a mí un poquito porque a veces nosotros fallamos en saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? ¿Me dicen amén? Me dicen amén. Fallamos, entonces nos sentimos tan mal. Oh, pero si vamos a la palabra de Dios, ¿qué lucha tenía este apóstol Pablo? Dice que terminó siendo un esclavo del pecado, iglesia. Ser del Señor. Y la gente dice, ¿y qué es lo que Pablo hacía? ¿Qué pecado era? Chismoso, ¿qué te importa a ti? Mira los tuyos. Mira tu lucha, mira tus debilidades. No estés mirando lo del otro. Cada cual tiene su lucha y cada cual tiene que pelear sus propias batallas. ¿Me dicen amén? Y nos ayudamos los unos a los otros en oración, no me malentienda. Pero usted no lo puede librar de este cuerpo pecaminoso, solamente lo puede librar el Señor Jesús. Ahora mire qué tremendo el apóstol. Romanos capítulo 5 nos da una ventana de lo que el apóstol estaba hablando en el capítulo 7. Porque nos explica, por la revelación que tuvo, qué fue lo que sucedió. Versículo 12.
el apóstol Pablo dice, escúcheme, Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado, diga pecado, nótese que no dice los pecados, dice pecado. Pecado es transgresión, pecado es no dar a la meta, pecado es desobedecer. El pecado entró en el mundo, diga el mundo, pero dígalo con ganas, el mundo, por un hombre, es decir, Adán. Cuando Eva fue tentada, ay Dios mío, Eva fue tentada por Satanás, nada sucedió hasta que ella le dio a Adán y Adán comió. Lo mismo que Satanás le dijo a Eva, si tú comes no vas a morir. Oiga, no vas a morir, pero tus ojos estarán abiertos. Satanás sabía el resultado. Oiga, qué tremendo. Lea su Biblia, Génesis capítulo 3. Y cuando Eva vio que el árbol era bueno y codiciable para comer, para alcanzar la sabiduría. Por eso que dice la Biblia, queriendo ser sabios se convirtieron en necios. Entonces cuando ella dice comió y también le dio, comió como ella. No dice que comieron del fruto, vieron el árbol que era bueno y codiciable a los ojos, vio que eran buenos y comieron del fruto. Y dice, y a ambos se le abrieron los ojos, lo mismo que Satanás le dijo. Pero sí murieron. Ahí entró el pecado. Desde ese momento, Adán pecó. Por eso dice hombre, no dice mujer. Y yo seguí leyendo. Y pregúntese usted. Y me pregunté de nuevo. Y busqué. Voy a tener que hablar con un erudito judío para que me ayude. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Pastor, tuvo que ser de Eva y de Adán. La Biblia no dice eso. Si usted sigue leyendo, Caín mató a su hermano Abel. Y Caín, Dios le puso una señal para que nadie lo matase. Y dice que salió Caín y se unió a una mujer. Luego más adelante dice la Biblia que Eva tuvo otro hijo. No menciona hija. Ay, ya lo puse a pensar ya. Ya lo puse a pensar. Pero el pecado entró y el primer asesino fue Caín. Porque era del maligno. Era del diablo. Era del maligno, lo dice la Biblia. Desde ese momento entró el pecado y mire lo que dice. Por resultado del pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ese es Jesucristo. ¿Cuántos están justos? ¿Cuántos están justificados para vida eterna? ¿Cuántos están justificados para vida eterna? Oí una abogada muy famosa. Esta mujer, yo te digo a ti que hay mujeres que son pero bravas de verdad. Esta mujer se paró en una conferencia. Es una abogada bien famosa.
yo sé que hay personas que no creen en esto que voy a decir, pero bueno, aquí se puede formar un debate. Por eso los martes es bueno que vengamos. Pero esta mujer se paró un montón de cosas ilegales, de corrupción a nivel alto, de gobierno, de autoridades. Esta mujer sacó un libro, hermano, que señala con nombre y apellido todos los sinvergüenzas que hay allá afuera, corruptos, políticos y millonarios. Y alguien le preguntó y le dijo, ¿y usted no tiene miedo? Y esta mujer se paró y dijo, no, yo no tengo miedo. Porque usted sabe que aquí asesinan a alguien y cuando es del grupo de ellos nadie se da cuenta. Eso lo ponen debajo de la alfombra. ¿Sabía usted eso o no? Ay, lo ponen debajo de la alfombra. Y ella dijo, no, yo no tengo miedo. Porque Dios a mí no me ha dado espíritu de cobardía, sino propio. Alguien me dice amén. ¿Y usted anda con guardaespaldas? No, yo no necesito guardaespaldas, yo tengo millares de ángeles que están alrededor mío. Alguien me dice amén. ¿Y usted manda a alguien que le prenda el carro porque le puede poner una bomba y nadie sabe quién es? Dice, no, yo no necesito nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque el día que me toque, yo sé a dónde voy y yo creo en lo que ya está escrito en la Biblia, que yo estoy predestinado para vida eterna. Allá aquellos que me maten. Alguien dígame. Ya usted y yo estamos destinados, justificados para vida eterna. No, pero parece que usted no lo está creyendo. Si usted no lo está creyendo es porque a lo mejor no es salvo. Yo le vengo a decir, iglesia, que el apóstol Pablo tuvo la revelación y dijo que estamos predestinados antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de tu madre ya Dios tenía los ojos en ti y que tú ibas a ser un hijo y una hija de Él. Y así hay millares de personas que todavía no lo saben, pero va a venir el mover del Espíritu Santo en estos últimos tiempos y Dios va a empezar a redarguir de pecado, de justicia y de juicio y la gente van a venir a los pies del Maestro y van a decir, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Lo creen? La iglesia está orando, la iglesia sigue predicando, pero el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que la gracia pronto será cortada. Y antes que la gracia sea cortada, Dios va a traer un mover impresionante, porque Dios va a ir a buscar los elegidos y los escogidos, lo que antes Él había prefijado para vida eterna, lo dice el libro de los Hechos. Pero la ley se introdujo, versículo 20, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuántos están viendo que el pecado está sobreabundando? No. ¿Cuántos están viendo que el pecado está abundando por todas partes? ¿Cuántos están viendo que a lo bueno están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno? ¿Cuántos saben que esto está sucediendo? ¿Cuántos saben que el pecado está en su furor? Ya no sabemos quién es quién, qué hacen. Ya esto es impresionante todo lo que estamos viendo. Pero ahí viene, cuando viene la gracia a sobreabundar. Así como sobreabundó para nosotros cuando estábamos lejos del Señor, ajenos de los pactos de Dios, estábamos sin Cristo en el mundo. Vino la gracia de Dios y nos alcanzó. Esa misma gracia va a sobreabundar para aquello que Dios ya tiene preparado para su cosecha. Para que así como el pecado reinó para muerte, ahora escuche, así también la gracia reine por la justicia para Señor nuestro. Qué tremendo el apóstol. Qué tremendo. ¿Qué quiere decir esto? El pecado reina. El príncipe o el Dios de este siglo que gobierna en la tierra es Satanás. La gente dice, pastor, no diga eso. Sí lo puede decir porque Jesús lo dijo. Si Jesús lo dijo, ¿por qué yo no lo voy a decir? Entonces el apóstol Pablo dice, no reine el pecado pues en vosotros. No reine, o sea, que no te gobierne. Tenemos nuestra lucha. Pero el príncipe entendiendo todo eso es Satanás.
Él lo dijo. Se lo dijo a Cristo en la tentación. Le dijo, todo esto te voy a dar. Todo te lo voy a dar porque a mí se me llegaron en el huerto. Ahí entró Satanás y tomó dominio sobre el ser humano y tomó dominio sobre el mundo, el sistema. Mundo, cosmo, el sistema. Yo tuve un sueño ayer y vino un tipo en el sueño y créeme que no comí pizza, pero sí me comí un asado. Ay, Dios mío, que fui al tercer cielo. Escúcheme. Últimamente me está quedando el asado súper. Si usted quiere que yo se lo haga, traiga la carne y yo con mucho gusto. Ok. Y en el sueño, este hombre, un estudioso de la Biblia, yo estaba como sentado o acostado, no me acuerdo bien, pero sé que el hombre era más alto que yo y estaba parado y venía caminando con una autoridad terrible. Yo no sé quién era el tipo, yo sé que era un estudioso de la Biblia, eso lo sé yo, un erudito, un teólogo, como quiera llamarle. Y el hombre me dijo, Joaquín, todo es bíblico. Y yo, ¿cómo va a ser que todo es bíblico? Sí, todo es bíblico. Yo dije, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo que todo es bíblico? Sí, todo es bíblico. Y empecé yo a investigar y a preguntar, sí, es verdad, todo es bíblico. Y dije, ¿pero por qué todo es bíblico? Entonces, la respuesta del hombre fue fácil. Me dice, ¿quién creó los cielos y la tierra? Ahí lo veo que me están mirando raro. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Los cielos y qué? ¿Quién creó la luna, el sol y las estrellas? ¿Quién la creó? ¿Por medio de qué la creó Dios? ¿Por medio de qué? Y la palabra es bíblica. Me están mirando raro. La palabra, Dios dijo, hágase. ¿Quién lo dijo? ¿El diablo? No todo lo que está en la Biblia es bueno. ¿El pecar es bueno? ¿Está en la Biblia? No solo Dios habla en la Biblia. ¿Quién más habla en la Biblia? ¿Qué? No, pero dilo con ganas, porque si... ¿Quién? ¿Pero habla en la Biblia o no? ¿Habla en la Biblia? Le pregunto, si Satanás habla en la Biblia, ¿es palabra de Dios? Entonces, en este sueño, todo es bíblico. Y yo digo, ¿pero cómo va a ser? Porque esto no existía, la Biblia no existía. Pero sí existía la palabra de Dios. Por eso dice, cielo y tierra, diga, cielo y tierra, pasarán, permanece para siempre. Entonces todo es bíblico, todo tiene el contexto bíblico, porque si vemos la Biblia son un libro compuesto de muchos libros con diferentes autores, pero el que le inspiró fue el Espíritu Santo. Entonces todo es bíblico. Hay gente que dice, no, eso es antibíblico. Ok, y es verdad, son términos que usamos y estoy diciendo que una herejía, por ejemplo, es antibíblica. Pero ¿las herejías están en la Biblia o no? ¿Los falsos profetas están en la Biblia, sí o no? Por eso muchos caemos en una lucha y unos debates impresionantes cuando sabemos Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no existía, iglesia. Los apóstoles no andaban con la Biblia debajo del brazo. Los apóstoles andaban por el Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. Y Pablo empezaba a escribir, y el otro empezaba a escribir, todo según inspirado por el Espíritu Santo, porque todas las escrituras son inspiradas por Dios. Diga todas. Ahí lo puse a pensar, venga los martes, que aquí se forman los martes, aquí le damos los 3 golpes a todo el mundo que llega. Bíblico.
Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios va en contra. Por eso la palabra anticristo es contra de, en contra de. Y aún el anticristo aparece en la Biblia. Si Dios creó todas las cosas, ¿de dónde sacó al diablo? Por eso es que Dios es creador, no es criatura. Dios dice, hágase, y se hizo. Por eso cuando te formó a ti, y me formó a mí, tenemos una propia identidad. Tu huella digital no es la misma que la mía, porque tú eres único delante de los ojos de Dios. Cuando Dios hizo a mí y lo hizo a usted, hizo un tesoro, tesoro en nosotros, la presencia del Espíritu Santo. Tenemos este tesoro en base de barro. Somos de barro, al polvo, del polvo salimos y al polvo vamos, pero nuestro espíritu va con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos aprendiendo? Entonces, esa lucha que tenemos, podemos decir como la dice, hable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Cristo. ¿Cuándo? Cuando muramos. Jamás yo he visto un cadáver pecando. ¿Cuántos han visto un muerto pecando en la funeraria? Levante su mano. ¿No? Porque este cuerpo es simplemente el que transporta el espíritu y el alma. El espíritu tuyo y el Espíritu Santo. Y el alma, donde están las emociones y donde está la voluntad. Este cuerpo se va, pero cuando resucite, que venga el Señor, será un cuerpo glorificado, semejante al del Cristo de la gloria, sin pecado, sin dolor. ¿Cuántos tienen dolor ahora? Levantes, todos deben levantar su mano. Sin dolor. ¿Cuántos se ponen tristes? Sin tristeza. ¿Cuántos lloran? Sin lloro. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están tristes? ¿Sabe qué? En el cielo seremos igual que Cristo Jesús, semejante al cuerpo, porque le veremos cara a cara. Y tal y como Él es, seremos nosotros. Es para que sonría un poquito, por favor. Es para que goces un poquito, porque el Señor está a punto de venir por su iglesia. El Señor está a punto para venir por su iglesia. En Maranata, ¿cuántos pueden decir Maranata? El Señor está a punto, iglesia, está a punto, no sabemos. En cualquier momento suena la trompeta, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pastor, pero viene el anticristo. Sí, es verdad que viene, pero antes de eso viene la apostasía. Un gran abandono de la gente, de la iglesia, de la fe, abandonando. Pero los fieles permanecen para siempre. Los que tienen la palabra no abandonan. Los que tienen la palabra no niegan a Jesús como Salvador y Señor. Los que niegan a Cristo, que no vino en carne, son anticristo. Pero nosotros hemos confesado al Mesías, nosotros hemos confesado al Rey de Gloria. Nosotros hemos creído en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, en aquel que dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando la piña se pone agria, yo no te voy a abandonar. Cuando la gente te traicione, yo estaré contigo. Llegará un momento, y está llegando, donde nosotros solamente tenemos que tirarnos a los pies del Maestro. Bendito eres, Señor, confiando solamente en Dios, esperando en Él, porque de Él viene nuestro refugio. Aleluya. 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 Todo lo que Dios creó es bueno. Dígalo con ganas. Todo lo que Dios creó es bueno. Y vio Dios que era bueno el hombre. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré la ayuda errónea. Que diga, la ayuda idónea. Y la pondré ahí con ella, con él. Y luego le voy a echar la culpa a esta mujer. Pero bueno, y ahí vamos. Dios es bueno. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Póngase sobre su pie, por favor. Gloria al Señor. Gracias por la sintonía de todos los que están en Facebook Live. Gracias por sintonizarnos. Y gracias porque esperemos que el mensaje haya sido de edificación para tu vida.
Gloria al Señor, lo bendecimos desde aquí. Denle un aplauso por todos los que están sintonizados en Facebook. Aleluya. Entonces, los martes